Bueno, creo que ahora sí estamos en directo para TikTok y para YouTube, así que vamos simplemente a hacer por aquí un chequeíto. Claro que sí. Vamos a ir aquí a la Capi. ¿Cómo que no? Claro que sí, la Capi está en directo. Divina. Entonces tenemos aquí un poquito de... Muy bien. Está nuestra querida Capi en vivo. Tiene aquí, mandemos un corazoncito, un saludito. Muy bien. Y nada, corazones y corazonas, comenzamos entonces con la transmisión de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro lunes de Cosmovisión Yoruba en directo desde Bogotá, Colombia. Yo soy su amiga Jessica Useche, la Totoya Show. Un saludo para todos mis capilovers ahí en el Tarot de la Capitana en TikTok y un beso y un abrazo para los Capi Lovers de YouTube aquí en directo. Noticias, antes de comenzar nuestra charla, ya tenemos canal oficial de WhatsApp donde se van a poder inscribir para recibir la carta del día, tanto en TikTok como en YouTube. Tenemos el QR, solo tienen que escanear el QR para poder ver el canal y suscribirse completamente gratis, no tienen que pagar nada y es una buena manera para que puedan entonces obtener la carta del día. Por si no lo vieron, por si les da pereza, yo la tengo aquí. No es como que la tenía preparada, ya la barajé, ya la saqué, la subí al canal de WhatsApp, pero por si no la vieron, se la recuerdo, es la torre al revés. ¿Ok? Día donde vamos a sentir que hemos tocado fondo, pero después de que tocamos fondo no podemos caer más bajo y es el momento de empezar a construir de nuevo, empezar a renacer de las cenizas y construir sobre cimientos sólidos. Esa es nuestra energía del día para hoy, 26 de abril de 2026. En este día le vamos a dedicar los primeros 15-20 minuticos a una charla sobre cosmovisión yoruba y vamos a hablar de los orígenes de la religión yoruba afrocubana, porque esta es una religión que si bien viene de una ancestralidad del África original y es un lugar donde evidentemente estamos hablando de pues algo que viene del origen de la humanidad, del África ancestral. Por aquí Natalia Peralta nos manda un saludito por TikTok. Hola Minati, bienvenida y gracias por estar aquí. Les decía, la cosmovisión yoruba viene de pueblos muy antiguos del África occidental, ¿cierto? ¿Y por qué no se considera actualmente una religión muy antigua, como la religión védica, por ejemplo, en la India? Es porque la academia ha decidido que la forma como podemos verificar o como podemos constatar que nuestra religión existe es con los libros. Los libros, las escrituras Vedas tienen 5.000 años antes de la era moderna. Entonces, no hay un registro porque nuestra cosmovisión es la literatura oral, todo lo que se ha transmitido de voz a voz. Por eso no podemos saber con exactitud qué tan antigua es la religión de matriz africana, la religión yoruba, ¿sí? La religión yoruba afrocubana que practicamos no es la misma que practicaban nuestros ancestros allá en el África original. En ese entonces, las tribus que existían eran tribus que estaban dedicadas al culto de un único oricha. ¿Sí? Las tribus que vivían cerca de las lomas, de las montañas, se dedicaban al oricha de la montaña o batalá. Los que estaban más cerca del monte, ¿sí? Se dedicaban al culto de el Eguá. Los que estaban tribus de guerreros, de guerreras, se veneraban a orichas guerreros, Ogún, ¿cierto? Changó, las tribus que estaban dedicadas a ser proveedores, a hacer la casa, se dedicaban al culto a Ochosi. O sea, cada tribu tenía una función específica y esa función específica iba relacionada con
oricha al cual querían adorar. Cuando viene la época de la colonia, que es en la época en que los imperios españoles, mi Yeslim hermosa, gracias, Yeslim, una amiga queridísima de toda la vida, más gran tarotista, gran mago, de verdad, Yeslim, un beso enorme, gracias por tu regalito, mi amor. Em, es increíble entonces cómo una expansión de unos imperios europeos cambian la dinámica de los imperios africanos. En África también existían imperios, en África también existían reinos. África no es eso que todo el mundo pensaba, que era todo pobreza, que era todo desolación, porque esa es la visión que tenemos en Occidente por la imposición colonial. Pero África siempre fue y sigue siendo un territorio muy rico, ¿sí? Y hablo de África como continente, pero pensemos que al día de hoy África es un lugar con muchos países, diversidad de culturas, diversidad de lenguas, y así era el África de esos tiempos. Pero para los colonialistas, ¿sí? Para ellos era simplemente un lugar que por falta de avance tecnológico eran vulnerables para poder llevarse esa fuerza de trabajo a sus colonias en las Américas. Todo esto pasa después del descubrimiento de América, en los tiempos donde ya Colón había dicho que esto era un territorio, las Indias Occidentales, y que podían venir a trabajar, a saquear, a aprovechar esas tierras. Entonces, las colonias inglesa, portuguesa, española, holandesa y francesa van a esta África. ¿Y por qué llegan al África Occidental? Porque era la costa africana que les quedaba más cerca. Si ustedes ven el mapa mundi, Europa está por aquí y bajan por lo que es en la costa occidental del desierto del Sahara y conectan con esa curva que es donde está hoy en día Nigeria, Costa de Marfil, Benín, todos esos países de la costa occidental del África, y de ahí es de donde las colonias sacan la fuerza de trabajo y la traen en condición de esclavitud a las Américas. Cuando todo ese conocimiento llega, ¿por qué hablo del conocimiento? Porque es que Dante, muchas gracias por la rosita. Buenas, Dianita. Bueno, aquí está llegando un montón de gente. Harold, mi Harold hermoso, allá en Cali, te mando un abrazo. Bueno, esto es increíble porque la gente no venían solamente como animalitos de carga, que era lo que ellos pensaban y creían, ¿sí? Diana dice, besitos desde Argentina, besitos para ti, mi amor, también. Cuando esta gente la llevan del África a las Américas, no se llevan solo la fuerza de trabajo, se llevan familias, se llevan tradiciones, se llevan culturas, se llevan conocimiento, se llevan creencias y religiones, y todo eso llega junto. Una de las estrategias que tenía las colonias era dividir, dividir el tema, dividir todo, eh, y entonces las familias se separaban y se mezclaban entre sí, digamos, gente del pueblo Yoruba con gente del pueblo Congo, gente del pueblo Carabalí, mezclas, mezclas ¿para qué? Para confundir, para que no se pudieran comunicar. Esa es una estrategia de guerra. Cuando tú capturas prisioneros de guerra o personas en condición de esclavitud, no te llevas todo un pueblo, toda una familia, porque entre ellos se pueden comunicar. Ay, Dante, muchas gracias. Yo también pienso que tú eres increíble. Estas personas se juntan, ¿cierto? De distintos pueblos para que no haya conexión, para que no haya comunicación. Cuando ya por fin pasan los años y se superan esas barreras de la comunicación y del lenguaje, entre los habitantes de las distintas tribus, de los distintos pueblos, empiezan a hablar y decir, oiga, ¿usted a quién adoraba? ¿Que usted en qué cree? ¿Sí? Como cuando yo a ustedes les digo, ¿usted qué cree? ¿Usted es católico? ¿Usted es judío? ¿Usted es Wicca? O sea, es algo natural porque nos inquieta saber qué hace la gente con su creencia, cómo conciben a Dios y a la creación. Y entonces ahí es donde vemos
que ¿saben qué? Voy a pedirles un momentico porque estoy viendo que la transmisión de YouTube se está fragmentando mucho y creo que es el tema del internet. Voy a ponerle un cablecito al internet a ver si mejora un poquito. Es un truquito viejo de streamer, pero sé que me va a funcionar. Le voy a poner una velocidad al internet más divina y vamos a ver cómo esto mejora espectacularmente. Claro que sí. Van a ver que esto se va a mejorar. La gente de YouTube se va a dar cuenta que esto quedó divino. Ok, esperemos que sí, esperemos que me funcione lo que estoy haciendo. Y mientras tanto continuamos. Perdón por la interrupción. Entonces, esta gente está mirando, diciendo, pero venga, ¿usted en qué cree? Cuénteme usted, como, o sea, ¿qué es lo suyo? Y entonces, claro, los de la montaña decían, no, nosotros somos adoradores de Obatalá completamente. Después están los otros que dicen, no, 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 nosotros somos adoradores de Yemayá porque estábamos en el mar, en la costa, en la playa y veíamos la grandeza de Yemayá. Otros que eran, no, nosotros venimos del río Ochun y ahí conocimos a Yalode y nosotros somos, y entonces se dan cuenta que existe más que lo que tenía cada uno en cada pueblo y entonces empiezan a configurar un sistema de creencias donde todo se unificaba. En ese momento todavía no se hablaba de la regla de Ocha como la conocemos hoy, ni se hablaba de todas estas modernidades. Simplemente era un grupo de gente que empezaron a darse la oportunidad de creer, de decir, oiga, pues yo creo que hay algo más, ¿sí? Y ese algo más, pues es muy interesante porque em, tiene, tiene muchas matices donde la gente pues está ampliando su visión, ¿cierto? De creer en algo más que lo que conocían, ¿sí? Aparte porque ya se habían dado cuenta que el mundo era mucho más grande, acababan de atravesar el océano Atlántico y llegaron a lugares como la isla de Cuba, una isla rodeada de mar, pero con mucha vegetación, donde habían sabanas, donde habían montañas, llegaron a, bueno, obviamente a los Estados Unidos, lo que hoy en día es Estados Unidos, llegaron a todas las islas del Caribe, que era el territorio de la colonia holandesa, iban a todo, desde México hasta Argentina, pues, que era todo el territorio del Imperio Español, llegaron a Brasil, donde estaba la colonia portuguesa, o sea, se dieron cuenta que el mundo era mucho más grande que lo que conocían allá en su África ancestral. Y entonces ahí es donde entra algo fundamental, que es empezar a ver que se podía adorar a varios dioses al mismo tiempo. Sin embargo, las consagraciones que hacían a escondidas por las noches, en completo sigilo, porque era perseguido por la Inquisición, se hacía todavía, usted es hijo de Batalá porque usted viene del pueblo ese de la montaña, venga, le coronamos Batalá, le hacían Batalá en la cabeza y le entregaban en una jícara o en una sopera robada, ¿sí? Un fundamento Batalá y no le daban nada más porque la persona debía ser adoradora de Batalá por pertenecer al pueblo que vivía cerca de la montaña. O sea, se respetaba que la persona seguía siendo parte de ese linaje, pero se le daba la oportunidad. Usted quiere, no sé, ponerle una vela, darle una ofrenda a Eleguá, Yemayá, Ochun, Changó, algo. El santo suyo, el que usted va a tener allá en su pedazo de mudanza de su casa, es el que usted tiene en su cabeza. Esto se estuvo durante muchos siglos, ¿sí? Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, y en el siglo XIX, cuando se libera la esclavitud, cuando se hace la abolición de la esclavitud en Cuba, ¿por qué hablo específicamente de Cuba? Supongo que eso tuvo que haber tenido procesos similares en las otras colonias, pero estamos hablando de los orígenes de la cosmovisión yoruba afrocubana. Por eso vamos a hablar de lo que pasó en la colonia española, en el puerto de La Habana, ¿sí? En la isla de Cuba. Cuando se libera la esclavitud en Cuba, ahí es donde aparecen grandes figuras, de las cuales hablaremos más adelante en otra charla, pero grandes conocedores de estos fundamentos, y entonces empiezan a evaluar, venga, ¿por qué tenemos que dividir a la gente como si estuvieran viviendo en esas tribus cuando nosotros somos un solo pueblo? Que somos los que estamos viviendo aquí hace muchos siglos. Y aquí nos juntamos adoradores de cada uno de los orichas y vemos que la gente quiere a los orichas por igual, indistintamente que le dan por la cabeza. Esto debería convertirse en una religión que tenga una regla. ¿Sí? Es que todos los orichas tengan por igual, aunque cada persona tenga un padre y una madre. Y ahí es donde nace la regla de Ocha Yoruba Afrocubana como la conocemos.
¿sí? Hay cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo, hay cosas donde hay unas tradiciones en Matanzas, otras tradiciones en Cienfuegos, otras tradiciones en La Habana, la parte, que son la parte más oriental de la isla de La Habana, de la isla de Cuba, perdón. La parte oriental es otro cuento. Todo lo que es Santiago, Holguín, San Espíritu, todo eso es harina de otro costal porque toma un tiempo de que este conocimiento se desplace hasta allá. Nos vamos a enfocar en lo que pasaba en el arte occidental de la isla. Pero estamos hablando que a mediados del siglo XIX, todos estos sabedores y sabedoras, y hago mucho énfasis en la palabra sabedoras, porque son las mujeres las que definitivamente eran las que daban la parada. Aquí hay alguien de YouTube, Fernando Marín, dice, se oye bien, pero se escucha, dice, se oye cortado. Póngalo bien, se escucha bien porque se pierde la señal. Sí, aquí hay un tempo en la configuración de la transmisión de YouTube que no he logrado terminar de ajustar. Permítanme un momento, por favor, que yo quiero que les salga muy bien, ¿cierto? No sé dónde hacer los ajustes. De pronto, no. A ver, por aquí será. Un momentico, ténganme paciencia. Ténganme mucha, mucha, mucha paciencia porque es aquí en el bitrate. No me deja, no me deja, me deja. Bueno, no se preocupen. Esta igual era una charla de prueba. Igual la charla yo la estoy grabando en horizontal para los que no la están viendo bien en YouTube en vivo. Después yo se la subo completa desde la grabación que estoy haciendo para que la puedan estar. Pero no se preocupen. Continuamos. En este momento las mujeres son las que mandan la parada, son las que tienen los saberes. Hay hombres participando, pero son mujeres muy, muy fuertes que tienen un conocimiento grandísimo, enorme, y son ellas las que dicen, vamos a hacer eso al hecho. Y entonces estudian, analizan, y aquí es donde entra una función importante de alguien que complementa la regla de Ocha, o sea, el culto a los orichas. Por aquí dice Taliana, voy a escribir medicina, mi amor, te invito a que vuelvas ahorita a las 11:20, que comienza todo el tema de preguntas con el tarot, para que te podamos responder nuestro tarot un día. Ahorita estamos en charla temática, cosmovisión yoruba, orígenes de la religión yoruba afrocubana. Entonces, se sientan a hablar, y hay también unos sacerdotes especializados en el culto a Orula, que siempre ha habido el debate si Orula es o no es un oricha. A la final, Orula lo que viene siendo es una persona que tuvo un gran conocimiento, un gran saber, ¿sí? Y tenía el don de la adivinación a través del EQL, que es una cadena que se tira y se adivina, ¿cierto? Y sus sacerdotes todos son hombres heterosexuales, ¿sí? Eso tiene una justificación. Después hablamos de Ifa. Ese culto se llama Ifa, ¿cierto? Ellos se llaman babalaos. Entonces, las sabedoras, los saberes se sientan a hablar con los babalaos y entre todos llegan a la conclusión de que el primero en todo es el Ewa. El príncipe Ewa, después les cuento el pataquí del Ewa, pero quédense con eso, quédense con que Ewa primero. Entonces, ok, o sea que todos y todas deberíamos tener el Ewa anotado, claro que sí. Después dicen, hay gente que necesita unos poderes iniciales para arrancar. Entonces, ¿qué son esos poderes? Los que entrega el babalao. El babalao tiene que tener una mano de Orula, ¿cierto? Para darle un primer ida a la persona, un primer conocimiento de su destino, y debe darle unos bolitas, ¿sí? Que le permitan ir abriendo caminos, porque eso es lo que hacen los guerreros, abrir el camino para llegar al destino donde tiene que llegar. Ahí es donde aparecen entonces Echu, Ogun, Ochosi y Osun, los cuatro guerreros que se reciben cuando se hace la ceremonia de la Wofacán para los hombres o el Icofafun para las mujeres. Entonces, las sabedoras dicen muy bonito, eso que ustedes hacen, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda Palada? ¿Dónde queda Yemayá? ¿Dónde queda Ochón? Ah, claro que sí. Vamos a instituir la entrega de collares. Que es donde se hace la entrega de los 5 leques, que ya lo hemos hablado en otras charlas. Esa charla vamos a repetir la charla de los leques y vamos a una charla sobre mano de rula. Pero ahorita estamos hablando de orígenes, ¿sí? Entonces se establecen esos puntos como puntos de inicio. Ok, la persona se inició, pero todavía no tiene santo hecho en la cabeza. ¿Cómo hacemos para que esa persona alinee su lerí, su cabeza, con el orí que lo escogió? Ah, pues entonces hagamos coordinación de cada bocha, ¿sí? Y se establece todo reglamento de los pasos a paso para cada uno de los. No se corona igual el legua, como se corona Otala, que como se corona Oya, que como se corona San Lázaro. O sea, cada oricha tiene una ceremonia diferente, con unos pasos en común. Claro que sí, nos podemos hablar, no mucho porque son ceremonias de creencias, pero lo que sí podemos es establecer que en ese mitad del siglo XIX se establecieron las bases, ¿sí? Cuando era una religión que ya era libre. Mire, o sea, gracias por las rosas, gracias por el teatro y gracias por el halago. Hoy me puse muy guapa porque quería que esta charla saliera muy bien. Sé que YouTube estamos teniendo problemas, que está quedando un poquito lag, pero esta charla que grabada, no se preocupen. Entonces, cuando pasa esa primera mitad de ese siglo XIX y entra el siglo XX, o sea, el 1900, ya las personas antiguamente esclavizadas ya eran libres, aunque seguían trabajando como pues, en oficios domésticos, servidumbre, en las casas, en las haciendas, y los blancos, las blancas se interesaban por todo esto que hacían porque veían el poder que tenían esas personas a través de su conocimiento y su creencia, y entonces empieza el mestizaje y empiezan las iniciaciones de las primeras personas blancas en la religión yoruba. La religión yoruba, digamos que hay que entenderla como una religión de matriz africana, igual que el candomblé, igual que la banda, igual que el vudú, el judú, el rut, o sea, son el palo, el quimbisa, el mayombe, el diyumba, todas son religiones de matriz africana y por supuesto las personas afro, o sea, de color, de piel afro, de descendencia afro, tienen un derecho legítimo y una ancestralidad para estar ahí. Pero algo que les puedo decir y garantizar es que en los mismos signos, todo lo que son los signos del Dirogún, los signos de Ifa, está escrito que esto es para todo el mundo, es para los negros, para los blancos, para los chinos, para todo el mundo, porque todo está explicado en los signos. Pero esto no es para el que quiere ni es para todo el mundo. Esto es para el que toca, para el que los richas lo eligen. Y aquí en esta religión hay gente que llega, incluso sin tenerlo deseado. Y hay gente que lo desea y nunca llega. Porque no es para el que quiere, sino para el que toca. Entonces, resumen, y para ya pasar al tema tarot. Orígenes de la religión yoruba. África ancestral, nuestras tribus, todo lo que existía, que dedicar a los grupos individuales de cada oricha. Los rata, los traen en condición de esclavitud a las Américas y en cada uno de los puertos, pero enfocándonos para la religión yoruba en el puerto de La Habana, en Cuba, es donde se juntan los saberes y las personas deciden crear
algo que hoy en día denominamos la regla de Ocha y Fa, que es la juntanza de saberes de muchos pueblos para hoy en día tener un sistema de creencias religioso en el cual se integra la adoración a todo el panteón yoruba completo. Y esas iniciaciones, esos ritos, nos dan el pie para lo que conocemos hoy y es las ceremonias que muchas personas preguntan y quieren y tienen inquietudes. Entonces, vamos a hacer charlas como estas, sí. Vamos a subir al canal de YouTube, sí. Vamos a incentivar conversiones como estas todo el tiempo. Ya saben que aquí es charla temática, siempre es la primera parte de mi live. Lunes de Cosmovisión Yoruba, martes de bienestar, miércoles de espiritualidad del mundo, jueves de oraciones, viernes espiritual y sábados de rituales de limpieza. Por ahora me voy despidiendo, pero nos conectamos en 5 minutos para comenzar las consultas del tarot, sus preguntas, tarot por dinámica. Ya saben de TikTok, yo les subo el sticker, simplemente mandan los del sticker y ahí ustedes pueden sacar sus preguntas. Y para mi gente linda de YouTube les va a aparecer el banner, ¿cierto? Ese banner necesito que lo miren bien porque ahí tiene las instrucciones de cómo hacer el pago por PayPal para responderles sus preguntas de, la gente de YouTube, ¿ok? Los quiero mucho, nos vemos en un momentico. 5 minuticos, nos conectamos de vuelta. Perfecto. Espera un segundito. Ok, no. Gemini, Gemini, Gemini. En efecto, estoy teniendo problemas por el bitrate porque está muy alto y la gente me está diciendo que se ve entrecortado. Es que el computador se queda pegado, marica. Esto es lo que veo en la pestaña de salida. No me deja. Pude hacer el cambio en los ajustes generales, pero en los ajustes verticales sigo sin encontrar la opción de la casilla que quiere que desmarque.
Es que esa casilla no está disponible, no la veo en ningún lado.